¿Puedes abrir por favor tu Biblia en Mateo capítulo 8? Mateo 8. Y hoy comenzamos nueva serie y en lugar de estudiar a través de un libro de la Biblia, vamos a seguir una serie de temas sobre gran fe. Y parte es muy central para nosotros y es un problema que se ve que tenemos. Para empezar, creo que el mayor problema no es como la fe en sí, sino el concepto que tenemos de fe, que es como si fuera la fuerza de Star Wars o algún campo de energía positiva alrededor de nosotros que produce o genera cambios o genera bendiciones o algo así. Y si tienes poca fe o tu fe es débil, pues obviamente no tienes señal, se corta la llamada y demás. Y realmente eso no es fe. Es simplemente es optimismo o algo totalmente humano. Y fe es una simple respuesta a lo que Dios es y lo que Él ha revelado de sí mismo y lo que Él ha dicho específicamente. Entonces, para iniciar esto, vamos a ver los casos. Siempre decía de sus discípulos, dice hombres de poca fe, o sea, estarían como estrellándose en una situación totalmente sacados de onda, con miedo o lo que sea. Entonces, en diferentes momentos sucede eso y Jesús decía, hombres de poca fe. Entonces, y les ha de haber hecho sentir maravilloso, ¿no? Pero es que ellos mismos, o sea, Jesús permite situaciones en los evangelios para que la gente se dé cuenta de algo. También Él podría anticipar y simplemente ya no viene al caso la situación, pero necesitaban toparse con algo y darse cuenta de eso mismo, que tenemos poca fe. Pero ¿qué es realmente? Entonces, Mateo capítulo 8, y vamos a ver en el versículo 23, es cuando Jesús está la tormenta, están cruzando el lago de Genezaret o lo que también llamamos el mar de Galilea, pero es un lago. Y como es una barranca, la cuenca del río Jordán, y lo que viene bajando para formar la cuenca del mar de Galilea, y de ahí sale el río Jordán. El mar de Galilea está bajo nivel del mar y rodeado de montañas que llegan a buena altura. Y todo lo que es el río Jordán está bajo nivel del mar y llega al mar Muerto, que está más bajo nivel del mar. Entonces, con el calor que hay y con las alturas, entonces hace un efecto, por ejemplo, de tormentas y trombos, granizos, como se da en el estado de Puebla, por el efecto de los volcanes, y hay un corredor de cuando vienen los nortes y lo que es Perote y lo que es la Sierra Mixteca y todo. Entonces es un clima más feroz que Cuernavaca en ese sentido. Entonces, de repente tú puedes salir en tu barco así como pescador y de la nada, o sea, en media hora está ya cambiando todo, y lo que tratan de hacer es llegar a la orilla lo más pronto que pueden, porque el viento es lo que hace las olas. No tienes que pensar como mar, el océano, así que un huracán o algo así. Es un lago y no pasa nada, no hay olas. Y las olas son creadas por el viento, que es tan recio. Entonces, viendo eso, entonces sí es difícil. En tiempos modernos todavía se pierden barcos. Simplemente están así, nadie sabe dónde están. Si pierden señal en su radio, ni saben dónde ir a buscarlo, y están en sus flotis o algo así esperando ser rescatado. No es muy, muy, muy grande el lago, pero suficiente para ser peligroso si te agarra tempestad. Y esto ya sin motor. Aquí, si tú usas la vela de un barco así, con el viento así, como son vientos huracanados, no es simplemente como que ya te empuja y te hace llegar muy pronto al otro lado del lago, sino que es así, es turbulento. Entonces literal puede voltear el barco si usas vela. Entonces es súper peligroso. Entonces tenían por qué estar espantados, ¿ok?
de acuerdo con la naturaleza y vivir toda su vida a la orilla del mar de Galilea. Estos hombres, Pedro y los demás que eran pescadores, sabían lo que es, y creo que a veces si sabes lo que es, lo que puede suceder, te asustas más. Entonces él entrando en la barca, estaban sanando, estaban haciendo cosas. Es en el principio, cuando Jesús estaba empezando en Galilea, muchos milagros, mucha enseñanza y todo. Entonces, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas, entonces imagínate, el viento barriendo sobre el agua, levantando olas así, como si fuera una mano haciendo esto. Entonces las olas cubrían la barca, pero él dormía. Entonces él está en la popa y está dormido sobre unos costales. Ahora, él está físicamente exhausto, pero aún yo creo, o sea, tendrías que estar sedado o algo así para que, o sea, agua viene cayendo sobre ti, las olas, o sea, te están echando cubetadas de agua y el viento, y aullando el viento en lo que es, o sea, no podrías seguir así. Entonces, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Entonces en Marcos, que es el paralelo con eso, lo narra así. Dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, estaban sacados de onda y un poco, no indignados, pero un poco serios con él porque pues, haz algo. O sea, pero ¿qué es lo que ellos esperaban que Jesús hiciera? No tenían un antecedente todavía de que Jesús podía calmar una tormenta así, sobre el agua. O sea, no tenían el antecedente. Entonces, ¿en qué se van a basar? Más que nada, y es donde nosotros podemos ya conectarnos y embonar muy bien, es que pues tienes que estar en un total pánico como nosotros. Lo que hay que hacer es estar súper asustado. O sea, tú estás fuera de lugar si no estás asustado. Pero realmente ahora sabiendo mejor quién es Jesús, cómo hace, cómo así, en Marcos cuando dice vamos a pasar al otro lado, entonces suben al barco y empiezan a pasar al otro lado del lago. Entonces Jesús dijo lo que iban a hacer. Ahora nosotros ahora podemos decir, Él dijo lo que iban a hacer y se puso a dormir. Entonces levanta una tormenta y otra vez nosotros tenemos eso, que Jesús no se anticipó a la tormenta. Jesús no tenía la tormenta en su presupuesto. Entonces es un problema cuando estamos con eso, que algo le toma por sorpresa, que Él no está adelantado en eso. Entonces sucede algo que está fuera de nuestro control, que literal nos podemos ahogar en otros minutos más. O sea, simplemente se anega, el barco se hunde. Y con las olas y con todo eso, o sea, no puedes, no es simplemente ir flotando. O sea, las olas te tapan, o sea, llega el momento que estás siendo así aplastado y golpeado por las olas. O sea, no es algo normal o fácil para ellos. Entonces, estaban así. ¿Cuántos de ellos tendrían un pariente que ya se había ahogado? Entonces tenían sus antecedentes, pero están pensando, Jesús no sabe en qué nos metió. Ahora, ¿nunca has pensado que de repente estás en una situación y Dios no sabe en qué nos metió? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué no prendió un foquito rojo como en el tablero de un coche o algo así? O sea, que Jesús, o sea, y sí lo tenía presupuestado. Entonces veamos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Están escurriendo de agua, el barco está haciendo eso, o sea, están agarrados de las cuerdas, no pueden usar la vela porque o sea, se voltea así el barco, porque el aire está dando vueltas así. Entonces están con eso y están así todos agarrados y uno despertándole y el barco hace eso, en eso una ola otra vez les cubre. Y entonces, ¿por qué teméis? ¿Qué vas a contestar?
No sé, pues decidimos hacerlo, nomás como un ejercicio, como hacer un simulacro de pánico. Realmente no pasa nada, como ves Jesús, todo está tranquilo. O sea, ¿qué dices? O sea, dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y siempre viendo eso, como no explica más. No hace como un párrafo, Mateo, o el mismo Jesús explicando. Entonces, cuando yo voy con ustedes en el barco, no pasa nada, aunque haya una tormenta, aunque baje fuego, aunque venga un calamar gigantesco como en las películas y quiera comerse el barco, no pasa nada. Si yo voy en el barco, no pasa nada. Y ellos están, pues vas en el barco y algo sí pasa, ¿eh? Sí te das cuenta. O sea, muchas veces tenemos la idea, otra vez, fe es como un campo de energía que no permite aflicción o problemas o un accidente o algo así, no lo permite. Estamos como en una burbuja de energía positiva. Eso dirán, quién sabe dónde, en algún pueblo mágico, pero realmente no tenían una protección mágica, una burbuja de energía o algo así, sujeto a todo. Jesús también se estaba mojando con las olas. Entonces, viendo eso, sí tendríamos que decir, ¿por qué no tenían que tener miedo? Si Jesús va con ellos al fondo del lago, porque es lo que ellos creían que iba a suceder. Entonces, pero Él les dijo, hombres de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y ahora vamos un poco más adelante, Mateo 14. Esto ya es Pedro solito, canta una pieza solo. Versículo 22, Mateo 14, 22. Entonces, después de multiplicar el pan, la segunda vez, alimentar una multitud, entonces, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces, mucha gente. Y entonces ellos, ustedes crucen, yo les alcanzo. Y realmente, o sea, ellos muy obedientes, ¿no? Pero tendrían que decir, ¿cómo pensabas alcanzarnos? O sea, nosotros, si el mar de Galilea es como ovalado, así, y ellos están en punto A, y para atravesar a punto B, aunque fuera en corto o así diamétrico o algo así, o sea, él va a seguir y va a dar toda la vuelta. Y obviamente caminando va más lento que el barco, aunque vaya en corto. O sea, ¿cómo nos alcanza? Hace mejor tracción sobre el agua que sobre tierra. Jesús caminando sobre el agua. Pero bueno, vamos a leer. Entonces, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Entonces ellos muy obedientes ya aprendieron en capítulo 8. Si Jesús dice esto, entonces vamos allá y no importa lo que pase. Pero el viento va en contra. Entonces en un barco de vela lo que tienes que hacer así es azotamiento. Entonces luego haces como un zigzag. Entonces el viento va en contra, pero ahora sí usas la vela, pero es muy lento hacer eso. Tienes que hacer esto y luego voltear y cuidado porque es ahí donde la vela y hay un palo que hace el triángulo de la vela y todos tienen que agacharse porque al cambiar de sotavento entonces gira y te va a poner un trancazo. Entonces ellos van así y dicen, pues Jesús nos dijo, vamos a que crucemos, nos vamos a cruzar. Entonces ahí van, pero muy lentos. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces los judíos usaban 4 vigilias y la cuarta vigilia sería de las 3 de la mañana hasta el amanecer. Entonces lleva toda la noche él orando, mirando,
Luego cuando estamos así pensando, ¿no? Que Jesús va conmigo, que es así, es mi amigo fiel y Él es mi buen pastor y nada me faltará. Jesús está en el monte viendo cómo están batallando y cómo no avanzan y cómo están cansados y cómo ya están a su límite. Se hizo noche, entonces llevan 9 horas haciendo esto y así no se cruza. O sea, podrían simplemente decir, ¿sabes qué? Den de vuelta. Vamos a regresar, nos dormimos en casa, desayunamos y con eso el viento ya cambiaría de día. Entonces, porque muchas veces así. Entonces, está así y les alcanza. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Ahora piensa, el viento va en contra, no es la tormenta que vieron que las olas cayendo sobre la barca. Pero aún así, no es como caminar sobre el piso, obviamente es agua, pero aunque fuera hielo, no es todo liso y plano. Entonces, con el viento contrario, tanto que ellos ni remar, o sea, tienes que usar el viento que va en contra, tienes que avanzar así. Hay mucha enseñanza, mucho ejemplo para nosotros en eso, de cómo ellos supieron usar lo que es contrario para seguir avanzando, pero es muy cansado. Y entonces muchas veces en cualquier clase de escuela dominical, en cualquier sermón van a decir, lo que hizo la diferencia es que intentaron hacer eso sin Jesús. No, perdón, no intentaron hacer eso sin Jesús, Jesús les mandó sin Él. Okay, sí es importante ver eso, pero está permitiendo una situación que va en 7 de los 12 eran pescadores, sabían qué hacer con un barco, sabían cómo hacerle, y eso es algo que sucede todo el tiempo y no puedes tirar la toalla. Están toda la noche echando la red para pescar y no pescan nada, pero eso es lo que se hace. Y a veces pescas bien, a veces no, pero eso es lo que un pescador va a hacer, va a diario y a eso se dedica. Entonces, no puedes simplemente decir, hoy no me dan ganas. Entonces Jesús les envió y estaban siendo obedientes y por eso persistían. Pero se turbaron, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma. Parte del problema, y si que podemos apartarnos ya para hablar sobre nuestro concepto de fe, es que tenemos muchas veces mezclado en nuestros conceptos sobre la fe y otras cosas, superstición. Entonces, es un fantasma. Un fantasma no tiene nada que hacer más que andar molestando hombres en medio de un lago a medianoche. O sea, un fantasma, ¿qué hace aquí? Pues todos tendrían su tío que ya vio la Llorona, todos tenían, y esas supersticiones. Entonces, viendo eso, entonces ellos saltan a una conclusión equivocada. En lugar de decir, ¿qué es esto? Otra vez, si Jesús nos mandó en este mandado que estamos cruzando y Él nos alcanza, ¿qué es lo que deberías de pensar realmente si alguien viene caminando sobre el agua que nunca has visto en tu vida, pero alguien viene caminando sobre el agua y les va a rebasar? Porque en otro evangelio dice que iba como para rebasarles. Ahí se quedan losers. O sea, imagínate. Entonces están con eso. Y ellos así dirían, lo que ¿no será Jesús que nos dijo que Él nos alcanza y alguien nos está alcanzando? No, pero que sobre el agua, ¿cómo crees? Exacto. Eso simplemente no pasa, y aunque Él nos mandó y nos dijo que nos iba a alcanzar, y ya que nos está alcanzando, no puede ser Jesús. Entonces vemos otra vez, ellos están en una situación que 7 de los 12, ellos y los otros un tanto también, pero 7 de los 12 eran de oficio pescadores. Entonces tienen eso, están pensando, y el resto vivían en pueblos así como Mateo, así Capernaum es un pueblo de pescadores. Entonces están con eso, entonces nunca en su vida han visto eso. Ok, ¿cuántas cosas ya hizo Jesús que en su vida nunca vieron antes? Y ya lo había hecho.
Entonces, como que en cierto momento tienes que ya ponerte en ese canal, que puede ser que diariamente estén sucediendo cosas que yo nunca he visto y no tengo explicación. Viene de la mano de Jesús. Eso es lo que deberías de pensar. El problema es que lo están metiendo a fuerza dentro de un cajón donde no cabe bien. Y necesitan realmente vaciar un cajón y decir, este cajón es para lo que Jesús me está enseñando. ¿Tienes algo así en tu vida? Es aquí donde guardo fotos, apuntes, bosquejos, recuerdos y todo de lo que Jesús me está enseñando, porque nunca en mi vida esto. Entonces esto va en su propio cajón. Eso es muy aparte. Es totalmente nuevo y otro. Entonces Jesús enseguida les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, y Pedro siempre tiene mi admiración por esto. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Así de bocón. Entonces, si tú tienes eso, que dices algo que luego todos están mirando, ¿por qué dices esto? Pues sí, ¿no? O sea, tenían que estar callados. Soy yo, dinos tu nombre. ¿Cómo que soy yo? Pues sí, eso, todos los monstruos siempre dicen eso en las películas. Soy yo, vengo por ti. Pero nunca dicen, soy Jesús de Nazaret, soy el maestro y ustedes son mis discípulos. Y acuérdense, y como identificación, estuvimos desayunando hace unas horas esto. Y ¿te acuerdas? Y la plática, y Pedro contó un chiste. Entonces, algún identificador, simplemente no teman, soy yo. Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces veo que aquí Pedro sí tenía, no lo sabía usar, pero sí tenía un cajón para lo que Jesús le estaba enseñando. Así, ¿no será? O sea, Pedro en su cabeza rara, pensando, bueno, eso de andar en tormentas y todo eso, y como la otra vez, como que quedamos muy mal, ¿no será que Jesús en el reino del Mesías realmente ya no usaremos barcos? O sea, simplemente mi hermano Andrés y yo andaremos con las redes sobre el agua, simplemente, mira, aquí hay, echamos. O sea, ya sin el barco, sin el cansancio, sin todo eso, o sea, simplemente salir a caminar, a pescar. O algo así, o cuando tenemos que viajar, o será solo en mandados espirituales que el Señor te mande a hacer algo, o cómo será, o sea, y no digas, ay no, si tú estás lleno de conjeturas y luego supones cosas y así. Entonces Pedro, bueno, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mira, eso es lo mismo que haría un fantasma. La Llorona siempre va sobre agua y se ahoga el borracho. ¿Ok? Entonces, no, Pedro. Pero si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dice, ven. Ahora, Jesús sabía que Pedro iba a hacer la pregunta, ¿quién sabe? El Padre le revelaba y a veces no le revelaba. Entonces, sí, ven. Hay permiso. Es más, ella hace un mandato, ven. No puedes quedarte en el barco, Pedro. Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, entonces mira, todos ellos están así. El viento va así, todos están así. Alguien tiene el timón o quizás dos de ellos para mantener más o menos su rumbo. Jesús está cerca al barco, pero no pegado al barco. O sea, todo eso está. ¿Tú qué estás haciendo en el barco en ese momento? Son 12 y Jesús aquí en el agua. ¿Tú qué estás haciendo? Nomás así te volteas y le dices a Andrés, el hermano de Pedro, bueno, es tu carnal, ¿no vas a hablar? O sea, tú deténlo, amonéstalo, regáñalo, hazle pensar. O sea, todo eso, ¿qué estaría pensando Judas Iscariote? Que es un farsante. O sea, que todo eso, y tú si estuvieras en el barco, ¿qué estarías haciendo? Es importante subirte en el barco con ellos. Entonces Pedro ya no está en el barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces imagínate, ¿qué sería lo que él sintió al mojar el pie?
Bueno, el pie a lo mejor ya mojado por la cuestión. Pero, o sea, ¿qué sintió debajo de su pie? ¿Duro o resistente o como caminar o como una hamaca? ¿Tú siempre subes a una hamaca y nunca te pase algo? O sea, piensa, ¿no? ¿Qué es eso? Y se está moviendo, pero no te hundes. O sea, no tenemos, eso está fuera de la experiencia humana, está fuera de la física natural, hacer lo que Pedro está haciendo, lo que Jesús está haciendo. Pero otra vez entonces tenemos esto, que la fe no es simplemente como generar una burbuja, un campo de energía positiva o algo así que no permite que sucedan cosas, ¿ok? Jesús con toda la fe del mundo fue a la cruz. Su fe no le salvó de la cruz, sino su fe le encaminó al Calvario. Es importante ver eso. Entonces, ok, entonces estamos con eso, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Dice, es que no tenía que tener miedo. ¿No? A ver, entonces tú vas a dar un taller. Yo voy a seguir con esta serie en Gran Fe y tú vas a dar un taller sobre cómo no tener miedo nunca. Ni siquiera cuando estás por primera vez en tu vida haciendo algo que ningún ser humano ha hecho, que no está en las leyes de física y simplemente el viento es mucho y luego se te ocurre un momento tan racional, tan lógico decir, ¿qué estoy haciendo? He de estar loco. ¿Por qué le dije esto? Entonces, viendo esto y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Una oración muy eficaz de 2 palabras. Pero entonces al momento Jesús extendiendo la mano, o sea, casi, y otra cosa, Jesús extendiendo la mano, o sea, casi llegó, casi estaba con Jesús. Pero regresaron ya así. Los brazos así, o él agarrando a Jesús así, del mandil o algo. ¿Quién sabe cómo regresó Pedro? Y podemos decir, los hombres están viendo eso. Imagínate, Andrés y Pedro fueron chamaquitos juntos, han crecido, Jacobo y Juan son vecinos, todos crecieron en el mismo pueblo y todo. Y Pedro está regresando así, lo vieron, entonces dicen, ok, entonces no es automático. Algo le cortó, ahora sí, la señal. Algo hizo que no pudiera caminar sobre el agua, se estaba hundiendo. Eso es tremendo, pero como dice Jesús, hombre de poca fe, en lugar de decir, ándale mi rey, no tengas miedo. O sea, pudo haber dicho muchas cosas Jesús a Pedro, simplemente, no, mira, a ver, entonces lo saca otra vez, bueno, extendió su mano, pero no sabemos, o lo agarró aquí, como la gata agarra a su gatito, lo agarró del pelo, lo agarró de la mano, o qué será, o sea, le hizo así una llave y así, pero le sube y ya está parado sobre el agua como Jesús. ¿Cómo? O sea, ¿qué es lo que Pedro perdió al perder piso? ¿Y qué es lo que recuperó? Y entonces regresaron al barco. Cuando subieron en la barca se calmó el viento. ¿Qué? Otra vez, ¿por qué Jesús simplemente al verlos desde la montaña donde él estaba orando y ve allá cómo están batallando, entonces simplemente ¿por qué no dice, a ver viento, cálmese? Otra vez, ¿por qué no reprende el viento? Ahora no lo reprendió, simplemente estaba presupuestado terminar en el momento que él llegaba. Entonces sí tenemos que estar diciendo, ok, hombre de poca fe. Entonces, ¿cómo ser de gran fe? Si no es simplemente un campo de energía que yo genero, que produce bendición y admiración y buena voluntad y favores y prosperidad y salud. Y eso es lo que hoy se enseña mucho como fe. Y no, eso no es fe, es ocultismo, quién sabe qué será. Pero obvio, nosotros no queremos estar en eso, pero ¿dónde queremos estar? Entonces, gran fe, ¿cómo sería? Vamos atrás otra vez a Mateo 8. Mateo 8, llega un centurión, versículo
5. Eso es antes de la tormenta. ¿Ok? Terminando todo este rollo, sana la suegra de Pedro. Oye, para tener suegra, ¿qué tienes que tener primero? Esposa, ¿verdad? Entonces Jesús sana a la suegra de Pedro y en versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y es un extranjero. Jesús dice en otra parte que solo a los de la casa de Israel, pero va con el centurión. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, entonces miren, ahí están los discípulos. Pedro y los demás están por subir al barco y tener una tormenta y pensar que se van a ahogar. Y Jesús les dice, hombres de poca fe, y reprende la tormenta y se para. Entonces, eso en unos versículos más, o sea, en la tarde, por decir. Entonces, dice, de cierto os digo, Pedro, Andrés, Felipe, Mateo, Natanael, etc. Dice, de cierto os digo, ni aun en Israel he hallado tanta fe. No es que no hubo, pero gran fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Oye, sí, imagínate, ellos están nomás así. Y probablemente los discípulos, en lugar de decir, ¿qué es la fe del centurión que maravilló a Jesús? En lugar de eso están pensando, caray, entonces extranjeros, gente no israelita, o sea, no israelitas van a sentarse en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. O sea, porque eso sería mayor noticia para ellos que la fe que yo busco es esta. Si somos buenos discípulos, viendo cómo les fue en la tormenta, versículos después, diríamos, ok, vamos a regresar y decir, ¿qué es la fe del centurión? Pues era un centurión bajo autoridad, y porque estaba bajo autoridad, es su autoridad de Roma. Entonces, cuando él dice a un soldado, ve y haz esto, el soldado escucha a Roma y obedece a Roma, no al centurión, esa autoridad. Entonces, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Otra vez el centurión entendió que no era necesario llegar Jesús con su campo de energía positiva que iba a sanar a su criado del centurión. O sea, Jesús tenía que ir y tocarle o hacer algo y su presencia y todo eso necesitamos como un campo de energía positiva. Y el centurión dice, no, tú nomás di la palabra. O sea, si yo entiendo autoridad y delegar cosas, entonces si yo tengo que ir con el soldado, entonces ¿para qué le envío? Si tú tienes que estar físicamente presente para que haya una sanidad, entonces muchos enfermos se van a morir porque no puedes físicamente llegar con ellos. Entonces entendió algo y dice, yo también soy hombre bajo autoridad. Él identificó y entendió algo de lo que Jesús hacía. Y en sus enseñanzas, mi Padre dice esto, mi Padre dice el otro, el Padre que me envió dice esto. Entonces, Él está oyendo esto, Él está oyendo un sistema de autoridad que el Padre envió a su Hijo y el Hijo hace eso en el nombre del Padre. Yo como centurión envío a un soldado y Él lo hace en mi nombre y yo lo hago en nombre de Roma. Autoridad. Entonces, Él entendió. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, ahora vamos adelante
Mateo 15. Ya tienes ganas de leer todo el Evangelio de Mateo y eso sería bueno. Mateo 15, versículo 21. Entonces andan en diferentes comunidades, en eso llegan fariseos y demás desde Jerusalén y ellos, querían ya trozar todo esto de Jesús. Ya en versículo 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Entonces, si tú ves un mapa de Israel hoy, ves al norte es el Líbano y en la costa lo que es Tiro ya es ruinas, pero Sidón o Sidonio está ahí y es puerto. Entonces es importante, es como la orilla de Galilea en lo que empieza a ser la costa del mar Mediterráneo, pero era una zona no de judíos. Entonces, he aquí una mujer cananea, o sirofenisa también otro evangelio le llama así, había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor Hijo de David, óyelo, Señor Hijo de David, lo identifica, muestra que aunque ella no era judía, había puesto atención. ¿Quién sería el Mesías? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Qué grosero. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces ellos, con su pena, Jesús con un propósito en todo lo que está haciendo, ellos simplemente, porque la gente se voltea a ver y Jesús no hace caso, le dice, por favor, Señor, y así. Y vemos algo acerca de ella, y cuando dice, Señor, Hijo de David, y le pone esa etiqueta, Hijo de David, ella está diciendo, sé quién eres. Los discípulos siempre andaban con cierta duda acerca de Jesús, ella está segura. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero apenas estuvo, si lees el principio del capítulo, dices, ellos no quieren, ellos quieren seguir siendo ovejas perdidas. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos. Ahora, oye esto, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero, y ya está la clave, ella le pone la etiqueta correcta a Jesús, reconoce, es el Mesías, es el Hijo de David, es lo que se ha estado esperando siglos y siglos y siglos, ya está el Mesías, y él sí puede hacer esto. Y ella en cierta forma ha entendido que el Mesías viene a todos, no nada más a la casa de Israel. Entonces, por eso se atreve a pedir, pero también Jesús le pone una etiqueta. Estos milagros es el pan de los hijos, sanidades y todo eso es el pan de los hijos. Entonces no voy a echar un milagro a los perros que comen debajo de la mesa. Y ella acepta, le dio un bajón, porque muy atrevida, muy persistente. Pero aprendemos algo, nosotros estamos ahí invisibles simplemente leyendo la Biblia y pensando qué es lo que dice, cómo los discípulos tienen su pena. Jesús sigue como si ella no hablara, ella sigue hablando, sabiendo, yo tengo que hacer esto. Él es, y tengo la necesidad de pedir que Él haga lo que Él puede hacer. Él es el Hijo de David y a eso viene. Entonces ella dice, sí, Señor. Sí, no soy digna, no tengo derecho, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Ok? Es el pero Dios que ocurre en la Biblia. Sí, eso es cierto, pero
aún los perrillos comen, o sea, lo que los niños no cuidan, lo que los niños no tienen, si tienen hambre, pues no dejan una migaja en la mesa, pero lo que cae al piso, vaya, el niño no tenía hambre. Entonces, si ellos no lo quieren, los perros sí lo quieren. Si ellos te dicen que echas fuera demonios por Beelzebú, el príncipe de demonios, si ellos dicen que estás loco, si ellos dicen que blasfemas, yo no. Yo te digo que eres el hijo de David. Entonces, piensa en eso otra vez. ¿Qué es lo que ella reconoce que le dice? Entonces, respondiendo, Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Solo son dos individuos que Jesús dice gran fe, y ninguno de los dos son judíos. ¿Qué onda? Entonces podemos decir, es que yo no tengo la cultura, es que yo no conozco la palabra, es que esto. Ok, y estos dos extranjeros que ni siquiera tenían buen trato con los judíos, o sea, no podrían tener conversaciones, no podrían ir a una clase o algo así, y aún ellos están entendiendo algo. Entonces, lo que pasa es que si nuestro concepto es que fe es como energía alrededor de mí, voy mal. Entonces, si no tengo mucha fe, pues todo me va a pasar. Va a ser como Iron Man, ¿no? Cuando hay una mala función y ya lo golpean y se apaga la luz. Pues, ya, o sea, o Kryptonite con Superman, o sea, le abren eso y está débil y todo. O sea, no. Fe es una respuesta. Y no depende de tu fuerza, ni de tu señal, ni de cuánta pila o algo así. Entonces, gran fe y poca fe es cuestión de lo que tú y yo vemos en Dios y lo que oímos de Él. Entonces, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora vamos a Lucas 17. Versículo 5, Jesús está hablando de causar tropiezos. Es imposible que no haya tropiezos, hay de aquel por quien viene. Entonces, problemas, conflictos, ofensas entre nosotros. Y dice que no causar tropiezo, etc. Entonces, pero si tu hermano viene 7 veces al día a pedirte perdón, tú le perdonas. Entonces, así y así. Dijeron los apóstoles, versículo 5, eso es el contexto. Dice Jesús, si pide perdón, perdónale. Pero lo vuelve a hacer. Sí, perdónale. Así, le sigues perdonando y perdonando y perdonando. Entonces está fuerte. Entonces los discípulos dijeron, versículo 5, aumentanos la fe. Okay. Es importante ver eso, porque ellos tienen la idea de que para poderlo hacer necesito como que la burbuja de energía positiva, que según yo es mi fe, necesita ser más densa y más amplia para poder hacer eso, porque entonces mi fe no me permite que cuando me hace feo, que me duela. Entonces va a ser fácil perdonar porque no me dolió. Tengo mi campo de protección alrededor. Y Jesús dice, ¿cuál? O sea, cuando le golpearon a Jesús, ¿dónde estaba su campo su campo magnético de fe? ¿Dónde estaba su burbuja de buenas vibras cuando le están golpeando, cuando le están dando con látigos? O sea, ¿qué pasó con esa burbuja tan positiva? Entonces necesitamos ver, pero él supo responder al Padre y no abrió su boca y fue a la cruz. Entonces eso es fe también. Entonces dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza. ¿Cómo se llama esta iglesia? Semilla de mostaza, Cuernavaca. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate, plántate en el mar, y os obedecería. Entonces, ¿qué? O sea, como una semillita tan chiquita, así, como el tamaño de una ajonjolí. Entonces, o sea, otra vez, no necesitas tu enorme burbuja de energía positiva para ver milagros. Simplemente es esto.
Pero lo que es una semilla, porque pudo haber dicho un grano de arena, pero lo que es una semilla tiene la posibilidad de crecer. Y con eso ya partimos de un concepto de algo que genero yo, o sea, como una burbuja de energía positiva. Yo genero eso y es bendición y confianza y todo. Y es una semillita bien chiquita, pero la semilla tiene en sí toda la posibilidad de crecer. Solo hay que sembrarla. Pero yo no la hago crecer, yo no la hago brotar, yo no hago nada de eso. La semilla lo hace. Entonces otra vez, fe no es algo que puede crecer, pero no es algo que yo genero. Entonces si tú luchas y tratas de tener fe, bueno, es que tengo que tener más fe. Y estás así como que vamos a inflar nuestra fe. Y así inflar tu globo, tu floti de fe. Pues tiene fuga. Pero si es algo que te rodea y te da aura y te da capacidad y te hace prosperar y estar bien y todo eso, siempre vas a estar mal. Pero tú puedes, o sea, la respuesta más mínima, pero que es adecuada respuesta, o sea, atinada respuesta a lo que Dios dice, a lo que Dios está haciendo, es todo. Ahora, seguimos. Vamos al último de Lucas 24. Jesús en esto ya resucitó, se acerca a 2 discípulos, no de los 12, que iban rumbo a Emaús, un pueblito fuera de Jerusalén. Y le van diciendo y todo, y pensábamos que él fuera el Mesías, pero pues no, y lo crucificaron, aunque alguien dice que ya lo vio, que resucitó y todo, pero pues no sabemos qué pensar. Entonces Jesús dice, versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos, cómo nos encanta cuando habla así con tanta franqueza, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Entonces, ¿qué es lo que no estaban haciendo? No estaban creyendo lo que los profetas dijeron. ¿Por qué los libros de los profetas forman parte del Antiguo Testamento? Porque profetizaron cosas que sucedieron al pie de la letra. Pero eso no era, el propósito de profecía no es para que sepas el futuro, aunque a veces ayuda. El propósito de profecía en la Biblia es para que cuando suceda, sepas que todo lo demás Dios habló. Entonces lees en Isaías, lees en Jeremías, en Ezequiel, en Daniel, y esto ya sucedió, ya se cumplió. Entonces todo lo demás también viene en el mismo sobre y también Dios habló. Ahora entonces, ¿cómo tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho? Entonces, ¿cuántas veces tiene que estar escrito en la Biblia para que yo lo tome en serio? Una. ¿Cuánta evidencia más necesito en el libro de Daniel si todo lo demás ya se cumplió? En el libro de Isaías si ya se cumplió, en el libro de Ezequiel ya se cumplió, si lo que Moisés dijo acerca del Mesías ya se cumplió. O sea, con todo y todo y todo, cuando vemos eso, y luego el Nuevo Testamento, o sea, ves todo eso y dices, con eso basta. No necesito como mucha argumentación o que Dios me ruegue o que Dios me azote con algo para que por fin me entre. Dice, el problema es eso, insensatos. Entonces, para tener gran fe voy a necesitar empezar con el temor de Dios, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Ok, entonces para dejar de ser insensato, el temor de Dios. Ahora eso quiere decir que lo que Dios dice lo tomó en serio, muy en serio. Entonces, pero tardos de corazón, o sea, un corazón dormilón, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, los 5 primeros libros, comenzando de Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, o sea, todo el Antiguo Testamento, así como van caminando, les va diciendo y esto, o sea, capas y capas y capas de información. Y ahí les va diciendo, recordando.
lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos, lo invitan a cenar, empiezan, pero él se desaparece. Entonces van regresando. Decían al uno al otro, versículo 32, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Entonces, tardos de corazón, sí, poca fe. Insensatos, sí, poca fe. Pero su corazón ardía porque les estaba abriendo las Escrituras, hablando con ellos. Entonces, eso es lo que es el comienzo para nosotros, para tener gran fe. Su palabra en nosotros, que abra su palabra, que haga arder nuestro corazón. Entonces, ¿haríamos una tontería? Yo no sé si lo haría, pero y salir de la barca, cruzando, y todos van a decir, Pedro, no seas gandalla. Pedro, estás loco. Pedro, siéntate, hermano. O sea, todos estarían así, pero entonces, y Pedro está, pues él me dice que vaya a él. Lo voy a hacer. Y necesitamos ser así. Ok, no le salió bien, pero no se ahogó. Se regresó con Jesús al barco. Y solo Pedro en toda la humanidad podría decirnos y pararse enfrente y decir, todos dirían, ¿cómo se sintió a caminar sobre el agua? Todos diríamos eso. Nadie diría, ¿cómo se sintió cuando ibas a ahogar? Oh, pues eso ya sabes. Ya me voy a morir. O sea, eso hemos dicho 1000 veces. Pero hasta hemos visto cómo el Señor nos saca de ahí. Podemos decir eso, pero ¿cómo se sintió esos 2 minutos inolvidables, inexplicables, de caminar sobre el agua hacia Jesús? Él solo sabe lo que es. Pero nosotros todos ya nos quedamos así tratando de estudiar y entenderlo, y entender por qué lo permitió Jesús, qué es lo que Jesús quería que Pedro y los demás aprendieran de eso. Entonces, ¿qué es lo que puedo aprender de ahí? Y ahí vamos. Ya la insensatez ya se va. Tardos de corazón, mi corazón empieza a avivar, a arder. Entonces ya no tardo de corazón, sino ardiendo de corazón. Algo puede suceder. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos eso, Señor, ser hombres y mujeres de gran fe. Pero eso entonces viene de ti, es algo que tú haces y es algo que crece. Y tiene algo en sí que es nada mío, como una semilla de mostaza. Entonces, Señor, pedimos eso, que ya eso está, tenemos lo más mínimo, tenemos ya. Cómo hacerlo crecer y cómo ser eso, hombres y mujeres de gran fe. Eso es lo que hace falta, Señor, y te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén. Señor os bendiga.